Bien, como decía, bueno, empezamos el vivo em, y bueno, el tema va a ser errores comunes al emprender, ¿sí? Como decíamos en el carrusel, teníamos básicamente 5 errores comunes en los que nos vamos a basar, pero en realidad, bueno, son muchos más, obviamente. Solamente nos vamos a concentrar en esos 5 y en los que ustedes en el chat quieran comentar y podemos hacer algún breve comentario sobre alguno más. ¿Sí? Em, bien, se escucha bien todo, cualquier cosa me avisan. Y empezamos. ¿Sí? El primer error que habíamos señalado en la publicación que hicimos fue la obsesión con la perfección, ¿no? Muchas veces lo que uno hace, esto tiene mucho que ver con la psicología, no soy psicólogo, pero bueno, todas estas cosas tienen que ver con ese tipo de mecanismos que uno tiene en la cabeza de obsesionarse con que el producto o el mismo el emprendimiento funcione de maravilla antes de existir. Y eso es un error por dos cosas. Primero, porque hace atrasarnos constantemente nuestros proyectos, nuestros objetivos, lo cual no es nada bueno y termina desmoralizándonos y terminamos abandonándolo. Porque claro, no vemos ningún tipo de resultado. ¿Sí? Y por el otro lado, nos hace pensar falsamente que el producto que nosotros pensamos en nuestra cabeza es el perfecto y el indicado para nuestros clientes. O sea, es dañino en ambos sentidos, ¿sí? O sea, por un lado nos hace mal a nosotros y por el otro lado le termina haciendo mal al proyecto, porque el proyecto termina teniendo unas debilidades que pueden llegar a ser muy notorias en el caso de que no hayamos hecho bien el análisis o simplemente el mercado al que apuntemos no se comporta de la manera que nosotros pensábamos que se comporta, ¿sí? Entonces, lo que nosotros normalmente vemos, por ejemplo, en los cursos o en las consultorías, en el caso de que alguien quiera empezar un emprendimiento nuevo, es un concepto muy importante que habíamos visto en el video pasado, que es el del producto mínimo viable, ¿sí? Y para eso vamos a ver el ejemplo de una startup de hace ya unos años que se llamaba Zappos, ¿sí? Esa startup hoy en día se dedica a vender bueno, calzado en general por internet. ¿Y qué es lo que, bueno, lo que hace Zappos es algo que quizás nosotros hoy en día tenemos más o menos en la cabeza? No es tan raro comprar por Mercado Libre o en alguna tienda online eh, algún, algo como zapatos, por ejemplo. Pero lo que estaba pasando en aquel momento era que nadie sabía si la gente se iba a animar a comprar zapatos que nunca se había probado eh, y, y bueno, o sea, había que validar la idea. Entonces lo que Zappos, o el creador de Zappos en ese momento había hecho, fue crear la tienda por un lado, con toda la estrategia de marketing y demás, y lo que hacía era, en lugar de comprar zapatos en cantidad y venderlos, y ver si la gente se prendía o no, lo que hacía era sacarle fotos a los zapatos en una marquesina, digamos, o sea, en las tiendas de su barrio, él iba y sacaba fotos y esas fotos las subía como si fuera un producto propio, con más o menos el mismo precio que el que aparecía en el negocio del barrio. Entonces, o sea, si uno lo piensa como modelo de negocios, solamente eso, podría parecer un mal modelo de negocios, porque, digamos, no podés cobrarlo mucho más de lo que cobra una zapatería de barrio, de hecho deberías cobrarlo incluso menos. Pero lo que apuntaba Zappos en ese momento no era hacerse millonarios vendiendo esos zapatos eh, que compraba en el momento y vendía. Lo que buscaba Zappos era validar la idea de que la gente realmente le iba a interesar comprar zapatos por internet sin haberlos probado, por un lado, y por el otro tener mucha variedad ya desde el vamos. O sea, Zappos le sacaba fotos a, no sé, 10 modelos diferentes y sin haber puesto un solo peso, ya tenía 10 modelos en su catálogo.
y ya podía validar la idea de que la gente iba a comprar o no. Y una vez que se dieron cuenta que había una masa suficiente de personas, bueno, empezaron a comprar zapatos y empezar a hacer una diferencia con, con ese negocio. ¿Sí? La idea del producto mínimo viable es hacer un producto simplificado, no un producto perfecto, un producto que simplemente cumpla con lo que la gente debería o pensamos que va a buscar. Una venta rápida y directa al consumidor, ¿sí? O sea, tiene que ser una venta que salga en cuestión de días y que directamente se lo entreguemos al consumidor para poder validar, digamos, lo que siente el consumidor. Porque nuestro foco, como dice el último punto, es en la información que nos brinda el producto que estamos vendiendo. No tanto la ganancia, porque probablemente ni siquiera tengamos ganancia, o incluso hasta tengamos pérdidas, ¿sí? Pero como bueno, es una baja inversión, por ejemplo, en este caso no compraron los zapatos, simplemente fueron y sacaron una foto y pusieron una página, eh, el riesgo es mucho menor, hay una baja inversión y con muy poca ganancia, bueno, zafás hasta llegar al momento en que puedas hacer tu verdadero negocio, ¿no? Pero en el mientras tanto estuviste recibiendo un montón de información que hizo que ese negocio un poco más viable tenga muchísima más rentabilidad, que sea mucho más fuerte a la hora de crecer, ¿sí? Nosotros en el anterior vivo, como decía, habíamos visto que ese era esto del producto mínimo viable, que bueno, nada, habíamos hecho una plantilla, no es la única forma de verlo, pero básicamente uno lo que ve son los objetivos que uno busca con el producto mínimo viable, las características que va a tener, como para que la gente no diga me estafaron, porque ese es el punto del producto mínimo viable, o sea, que la gente confíe en nosotros, empezar a crear una cartera de clientes y demás. Los inputs, digamos, cómo llegamos a crearlo, ¿sí? Este, y las lecciones aprendidas, que pueden ser, bueno, ver cuál es el precio al que podemos vender lo que estamos vendiendo, ver cómo promoverlo, o sea, qué publicidad es efectiva o no para el producto que estamos vendiendo, qué productos funcionan y qué no, o sea, los modelos que a la gente le gusta, la plaza, o sea, a dónde podemos apuntar, si apuntamos a todo el país, solamente a nuestra ciudad, solamente a nuestro barrio o lo que sea. Y bueno, y otras lecciones aprendidas, ¿no? Este, bien. El segundo error típico es organizarse solo con papelitos, ¿sí? Esto es algo muy común en la mayoría de los emprendimientos, que es que la gente dice, bueno, me voy anotando, me voy haciendo acordar para el mes que viene, no sé, las cosas que fui vendiendo, los objetivos que tengo en la cabeza y lo voy poniendo en un papelito y bueno, más o menos me voy organizando con eso. Eh, Eso tiene varios problemas, más allá de que nos estamos perdiendo un montón de información sobre nuestro emprendimiento, pero también tiene otros problemas que es que no podemos organizar esa información para poder tomar decisiones con certeza, como decimos nosotros, que es decisiones que sepamos que nos permiten crecer o que nos permiten tener mayor ganancia o, digamos, que es la mejor decisión desde el punto de vista económico, ¿sí? Nosotros vamos brindando herramientas para que ustedes puedan tomar la mejor decisión desde el punto de vista económico, pero, eh, pero bueno, para eso necesitan ordenarse y bueno, y nosotros acompañamos en ese proceso. En el caso de que ustedes recién hayan iniciado su emprendimiento, bueno, es mucho mejor ya tener organizado desde el vamos lo mínimo, ¿sí? Porque si no, si es algo demasiado complejo que tienen que empezar a hacer ustedes mismos, bueno, ahí nos pasa lo contrario, ¿no? Que es obsesionarse con la perfección. Tiene que haber un equilibrio en cosas muy básicas que tienen que estar organizadas de forma simple y demás, y nosotros ya tenemos desarrollados algunos de esos, eh, de esas plantillas, de esos planillas que hay que seguir. Como por ejemplo, podemos ver acá, un segundo, tenemos la materia prima utilizada,
y las ventas, ¿sí? Bueno, tenemos entonces la materia prima utilizada y las ventas. Tenemos las cantidades, los productos, los montos, los canales, un montón de información que después nos va a permitir hacer lo que nosotros llamamos tableros de control o tableros de decisión, ¿sí? Que después ya los vamos a ver. ¿Ven? Por ejemplo, bueno, acá es otro tema que es el no tener claro los costos, pero ya vamos viendo el tablero de control. El tablero de control nos permite ver por ejemplo, qué productos nos conviene vender más, qué productos nos conviene vender menos, ¿sí? Si seguimos los costos, y para poder seguir los costos es imprescindible poder tener ordenada nuestra información, eh, si nosotros tenemos claros los costos y la información bien clara, podemos tomar decisiones como, por ejemplo, darnos cuenta qué producto tiene mayor margen de contribución o utilidad. O sea, qué producto conviene vender más. No siempre este producto es el más caro, ¿sí? Hay productos que son muy caros, pero que tienen un margen muy pequeño. Y lo típico que le pasa a los emprendedores o a los comerciantes y demás es obsesionarse con esos productos caros o con esos productos que se venden un montón, aunque tengan un muy poco margen. Entonces dicen, no, yo vendo un montón de esto. Pero en realidad no se están dando cuenta de que cada venta que hacen, eh, digamos, no representa tanto dinero a la hora de ver las ganancias. Bueno, o sea, toda esa complejidad se puede ir resolviendo a través de este tipo de herramientas, los tableros de control, los tableros, digamos, de toma de decisiones específicas, de ver si, no sé, contrato una persona más o no, si tengo que tener un local más o no, un local más grande o más chico. Todo ese tipo de preguntas se derivan de hacer bien los costos de las cosas, que suena sencillo, pero no lo es, porque hay que agregar un montón de variables y un montón de impuestos y demás que nosotros, bueno, ayudamos a ir perfilando en cada caso. Eh, pero bueno, nada, es fundamental tener bien claros los costos y poder organizarse en algo que no sean un montón de papelitos y de notas dando vuelta. ¿Sí? Bien. Acá tenemos el caso del cuadro de resultados. ¿Sí? Los cuadros de resultados son otra herramienta que usamos nosotros a partir de este orden que estábamos comentando, ¿sí? Por un lado tenemos la cantidad de ventas, lo que nosotros llamamos la facturación. En muchos casos la gente se obsesiona con la facturación, ver cuánto movió por mes y no se da cuenta que, bueno, está el costo de la mercadería vendida, que dentro de todo es algo bastante visible y bastante obvio, ¿no? Bueno, yo después tengo que ir y comprar mercadería y volver a venderla. La mayoría de los emprendedores o la mayoría de los comerciantes se quedan en ese análisis y dicen, bueno, ventas menos las compras, bueno, más o menos me dio tanto, ¿sí? Eh, bien, pero esa es la ganancia bruta. Fíjense cómo nosotros tenemos la ganancia bruta, en este caso, bueno, inventado, que es de 6 millones de pesos. Pero la ganancia neta, o sea, lo que realmente le termina quedando a la persona, termina siendo de 2.800.000 y pico, ¿sí? Muchas veces, si nosotros no ordenamos todas estas cosas, no tenemos en cuenta todos nuestros gastos, todos nuestros costos, las amortizaciones que ahí están, están puestas ahí, todo ese tipo de desembolsos y de gastos, y tenerlos bien claros, nos lleva a tener distintos problemas, ¿sí? A de repente no tener con qué pagar. Y hay gente que dice, no, bueno, pero yo voy sacando la diferencia entre las ventas y el costo de la mercadería vendida. Supongamos que pensamos que 6 millones es nuestra ganancia y bueno, y la gastamos alegremente en el mes. Después tenemos que pagar todas estas cosas y estamos en rojo, la tenemos que pagar de lo nuestro. Y muchas veces la gente se desespera en esos números, cuando en realidad lo que tendría que haber tenido bien claro desde el principio es cuál era su ganancia neta. Recién ahí eh, podemos ver la ganancia del mes o la ganancia del año. Y ahí, bueno, podemos decir si nos fue bien o nos fue mal. Eh, nada,
No es nada necesariamente desesperante, pero todos estos números hay que tenerlos bien en claro a la hora de plantear nuestros objetivos, a la hora de plantear nuestros precios, nuestros costos y demás. ¿Sí? Después, bueno, acá tenemos de vuelta el tema de los objetivos, lo que acabo de comentar. Si uno no tiene los objetivos claros en su negocio, eh, le puede pasar dos cosas. Por un lado, hay gente que de repente, no sé, tiene una ganancia operativa, como habíamos visto en el cuadro de resultados, o una ganancia bruta, que más o menos le cierra, ¿sí? O sea, en el caso de la ganancia bruta, 6 millones. En el caso de la ganancia operativa, que bueno, mal que mal son gastos, entonces más o menos te puedes llegar a dar cuenta de que es la ganancia operativa. eh, bueno, lo ves en positivo y te parece que está perfecto. Pero en realidad, la clave para poder crecer, para poder hacer una empresa que cada vez esté más arriba, no es tanto pensar en el hoy, en el, bueno, estoy teniendo ganancia hoy, sino es en pensar en los objetivos, en los distintos peldaños que nosotros nos vamos creando para llegar al nivel al que queremos estar, ¿sí? O sea, probablemente querramos facturar, perdón, tener una ganancia que no sea de 2 millones y pico, que capaz sea, no sé, de 10 millones. No lo vas a lograr en, no sé, un mes, un año, ¿sí? Es muy fácil frustrarse si uno simplemente tiene en la cabeza ese número y decís, bueno, no lo logré. O sea, y capaz que estaba yendo en camino hacia eso. Entonces, puede pasar que pienses que estás bien cuando no estás tan bien, o sea, que digas, bueno, dentro de todo gané plata, pero en realidad podrías haber ganado mucha más plata o para poder llegar, o tendrías que haber ganado mucha más plata para poder llegar a ese objetivo, o lo contrario, o decir, uy, no estoy ganando 10 millones de pesos por mes, soy un desastre. El de al lado vende eso. Bueno, el de al lado capaz que estuvo 10 años para llegar a ese punto, o menos, no importa, y hizo determinadas cosas, o sea, no sé, puso publicidad o consiguió eh, algún cliente mayorista eh, o ni siquiera teniendo en cuenta el tema de las ventas, o sea, capaz que redujo sus costos de alguna forma, tuvo una mejor estrategia de costos, una mejor estrategia impositiva incluso. Eh, bueno, todas esas cosas son las que nosotros vemos en las consultorías y en los cursos de emprendimiento, que es poder plantearse unos objetivos lógicos para cada uno de los emprendimientos. Por supuesto que no va a ser, que siempre va a tener que ser específico de ese emprendimiento y va a tener que tener en cuenta eh, nada, las capacidades y los tiempos que tenga cada uno. Esos objetivos dependen de cada emprendimiento, no pueden ser aplicables a todos, ¿sí? Porque una gran empresa probablemente, no sé, gane $1 millón al mes y no le parezca una gran ganancia. Y en cambio cualquier empresa pequeña gana eso y es un montón. O sea, es lo mismo. Eh, o, no sé, el tiempo que le pudimos dedicar, capaz que nosotros le podemos dedicar nuestro tiempo después del trabajo y no es nuestro principal ingreso. Entonces, bueno, no lo podemos comparar con otra persona que sí lo hace. Entonces, es importante tener esos objetivos bien claros, incluso impresos al lado de nuestro escritorio, de decir, bueno, llegué o no llegué a tal nivel, ¿sí? Y nada, y si no se llegó, no pasa nada, simplemente hay que ocuparse, no preocuparse, que es lo que pusimos ahí en la presentación, que es, eh, si nosotros no llegamos a esos objetivos, hay dos cosas que pueden haber pasado. O que estuvieron mal planteados, o sea que fuimos demasiado optimistas y bueno, y las cosas no fueron tan bien, o que no hayamos hecho las cosas que se necesitaban. No hayamos publicitado lo suficiente, no hayamos creado contenido lo suficiente, no hayamos vendido de la forma que tendríamos que venderlo, y no es para martirizarse, sino simplemente para aprender, para decir, bueno, ok, tengo que cambiar la estrategia y tengo que venderlo de otra forma, o tengo que comprar de otra forma, o tengo que la estrategia que se necesite. Pero es para repensarlo. Entonces es lo que nosotros decimos de ocuparse y no preocuparse, porque preocuparse es un sentimiento muy humano, pero que
no nos lleva a nada, no nos va a beneficiar, digamos. Y por último, tenemos quizás el tema que resume todos los otros temas, que es no separar las finanzas personales de las finanzas del negocio, ¿no? Eh, la típica de la persona que le va llegando plata y llegando plata y llegando plata y llegando plata y no y la gasta o por lo menos no sé si la gasta necesariamente, pero la pone en un plazo fijo en su propia cuenta de banco, por ejemplo. Eh, es bastante recomendable tener cuentas de banco separadas eh, o ese tipo de cosas, algo que te permita darte cuenta de que el negocio tiene tanta plata y vos tenés tanta otra plata. Entonces, ahí es donde empieza todo lo que nosotros siempre decimos, y seguramente si escucharon a otra persona que habla de emprendimientos y demás, es ponerse un sueldo. Bueno, la idea de ponerse un sueldo, que es un sueldo como si no fueras el dueño de tu trabajo, sino una persona X que trabaja de eso, para otro puede ser, o tus necesidades económicas, y decís, bueno, yo necesito para funcionar, no sé, 1.500.000 pesos, o 3 millones, o 10 millones, la realidad de cada uno. Entonces decís, bueno, este es mi sueldo y todo lo demás es ganancia, y dividir muy claramente el sueldo de la ganancia, ¿sí? Entonces, tu sueldo lo vas a necesitar todos los meses, es una realidad. Pero la ganancia puede ser muy variable, o sea, puedes estar en negativo, puedes estar en positivo, ¿sí? Eh, pero es muy importante dividirlo. Muy importante que si de repente tenemos 10 millones en nuestra cuenta, capaz que esos 10 millones son porque necesitas pagar algo. Y uno dice, bueno, está bien, yo más o menos me doy cuenta. Puede ser, pero es importante tener en cuenta exactamente cuánto es tuyo y cuánto es del negocio. Porque si no, tu negocio en algún momento se puede llegar a quedar sin flujo de efectivo o sin capacidad para poder reinvertir. Y bueno, ahí se terminó el emprendimiento. Y eso ocurre con muchísima más frecuencia de lo que podríamos pensar. Entonces, de vuelta, ahí tenemos el tema del cuadro de resultados, ¿sí? La ganancia neta sería esto, ¿sí? Lo que tenemos acá abajo. Tu sueldo puede llegar a estar, por ejemplo, en gastos administrativos, o sea, vos te consideras a vos mismo un administrativo de tu empresa o un vendedor de tu empresa, que serían los gastos comerciales, y listo. Entonces, ya en gastos de operación te los vas poniendo como un costo. De hecho, el impuesto a las ganancias a las empresas, que es el 35% de la ganancia antes de impuestos, ¿sí? Obviamente va a disminuir si vos figurás como un empleado. Y esto es una cuestión legal, no es que es una triquiñuela para pagar menos impuestos, ilegal, digamos. En una empresa, sobre todo en las SA y demás, uno puede anotarse eh, como empleado de su propia empresa, porque técnicamente es una persona jurídica aparte la empresa, ¿sí? La empresa te paga un sueldo, si ese sueldo, bueno, supera cierto mínimo no imponible, va a pagar ganancias sobre lo que sobra, ¿sí? Pero las ganancias de la empresa, el impuesto a las ganancias va a ser muchísimo menor. Y eso tiene un sentido de que, bueno, el impuesto a las ganancias, la idea es que vos te puedas seguir reproduciendo y puedas seguir trabajando, ¿sí? Eh, nada, ese tipo de diferenciaciones, eso ya cuando es una empresa mucho más grande, pero bueno, eh, son importantes. O sea, desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Eh, bueno, en el caso de los monotributistas, el impuesto a las ganancias está medio pagado implícitamente en el pago del monotributo, em, pero, pero bueno, igualmente es importante esa diferenciación, ¿sí? Bueno, esto es parte de nuestro curso Emprender desde cero, que bueno, va a empezar el jueves 14 de agosto. Y por haber visto el vivo, eh, ustedes pueden tener un descuento del 10% con la clave errores, ¿sí? Que pueden poner en nuestra tienda online cuando entran a Emprender desde cero.
pueden poner un código y les va a descontar un 10% sobre el valor del curso. ¿Sí? Y si no, pueden tener una reunión de diagnóstico gratuita. Tienen una hora como reunión inicial. Y bueno, podemos ver alguno de estos temas u otros en el caso de que ya estén emprendiendo. Bueno, nada, muy buen fin de semana y espero que les haya gustado.